Buenos días, Pablo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Más de coger tú la vía al paciente o más de pedírselo a enfermería? Pues yo, Luis, siempre prefiero cogerla yo, porque me gusta estar entrenado para cuando vengan situaciones o momentos duros. ¿Y a ti, tío? Totalmente de acuerdo. A mí también. Iba a decir que es porque me gusta pinchar, pero borraremos ese rasgo sádico y diremos que sí, que es por estar siempre entrenados. Dentro intro. Vamos. Hola, somos Luis y Pablo, y esto es Hablando de Anestesia, un podcast donde hacemos lo que nos gusta, hablar de anestesia. Debatiremos con el máximo rigor sobre temas de interés para la especialidad. No importa si eres sanitario o no, si eres residente o adjunto, estás preparando una oposición o simplemente quieres informarte. El único objetivo es aprender juntos. Queremos generar una comunidad activa en la que todos seáis partícipes. ¿Cómo podéis hacerlo? Interactuando en nuestras redes sociales, participando directamente en alguna de nuestras entrevistas o a través de nuestro correo electrónico. Es un placer conocerte y esperamos que os guste. Este podcast tiene fines divulgativos y educativos sobre anestesiología. No sustituye el juicio clínico profesional ni el asesoramiento médico personalizado. La información contenida no debe utilizarse como guía práctica sin información reglada. El contenido no está avalado por ninguna sociedad científica ni institución oficial. Todos los datos referidos a pacientes o profesionales sanitarios son ficticios para proteger su anonimato. Los autores declinamos toda responsabilidad por el uso inapropiado de la información ofrecida. Bueno, Pablo, pues como decíamos, hoy hablamos de las vías periféricas. Es el dispositivo médico más usado y, como tú bien sabes, una cosa crucial en nuestro trabajo. Vale, y bueno, entonces, ¿qué es una vía periférica, Luis? Bueno, siendo quisquillosamente técnicos, como nos gusta en este podcast, las vías periféricas son catéteres de plástico huecos que se colocan de forma percutánea para la administración de medicación intravenosa, ¿no? Fármacos, fluidos o también para extraer muestras de sangre del paciente. Las vías periféricas se distinguen de las vías centrales y de las vías centrales de inserción periférica tanto por el punto donde son insertadas como por el posicionamiento de su extremo distal, ¿no? Que no queda en un vaso venoso central, sino en un vaso periférico. Una vez colocadas estas vías periféricas, pueden durar varios días, ahorrando al paciente nuevas funciones para administrar fármacos o para sacar analíticas. Muy bien. Oye, pues la verdad es que nunca me había parado a pensar en una descripción sobre vías periféricas, pero siempre está bonito, ¿no? Bueno, pues ¿dónde debemos colocar las vías periféricas, ¿no? Habitualmente. Yo la verdad que en mi experiencia profesional diría que hay como, en función de cada especialidad, ¿no? O sea, las enfermeras, tengo la idea de que ellas las cogen en un sitio, nosotros a nivel de anestesia las cogemos en otro sitio y, por ejemplo, el equipo de matronas, pues en otro, ¿no? No sé, pero bueno, ¿me puedes desgranar un poco este tema, Luis? Sí, bueno, yo supongo que es mucho por protocolo local o por el clásico aquí siempre se ha hecho así, sujeto a los pacientes y a los procedimientos, totalmente, ¿no? Al final nosotros un poco ya tenemos interiorizado en la cabeza, los anestesistas me refiero, dónde coger vías en caso de cirugía, según la colocación, o en caso de paciente crítico, o en caso de embarazada, y bueno, pues el equipo de enfermería de cada sitio pues se adapta un poco, o muchas veces, ¿no? Como nos pasa cuando nos cambian de los quirófanos donde solemos estar, o de nuestro puesto de trabajo normal, ya te dicen ellas, no, aquí solemos coger la vía, aquí, o solemos poner asá, o solemos poner esta largadera, o este tapón, cosa que es de agradecer, por supuesto. Bueno, pues a ver si vamos solucionando esas preguntas. ¿Y cuál es la anatomía de una vía venosa periférica? ¿Nos podrías hacer un breve esquema, Luis? Sí, bueno, supongo que todo el mundo la tiene en la cabeza de una forma así grosera, pero repito, siendo así minuciosos, podemos decir que una vía periférica tiene un extremo distal que es intravascular, ¿no? Un catéter de plástico, y un extremo proximal con una conexión externa tipo Luer, ¿sabéis a lo que me refiero? Sí, Em, pues como curiosidad, Luis, ahora que sacas el tema del Luer, ¿no? Todos nos viene a la cabeza el término Luer Lock, ¿no? Pero sí. bueno, hay que decir que este término pues viene descrito por primera vez o está nombrado por primera vez por un fabricante de materiales médicos en Francia, en París. Y es de Ajá. la familia Jean-Amélie Luer, dicho en francés, que no, yo no Qué, pronuncio muy qué bien, ¿no? francés más depurado. Esta Jean-Amélie era la hija de Amatus Luer, que Ajá. casó con Hermann Adolf Wülfing, que debe ser alemán, ¿no?
Tiene pinta. Tanto Herman como Jean-Amélie, esto ya es como un programa de cotilleo rosa, Sí. trabajaron juntos en la empresa que llevó el nombre de Hermann Adolf Wolfing Luer. Y claro, entonces, esa empresa fueron los que inventaron esta conexión tipo Luer. Pero hay que destacar que Hermann se dedicaba más a llevar el negocio y la hija, y su mujer, Luer, era la que se dedicaba más a la fabricación, inventando el sistema Luer, ¿no? Entonces, no me queda del todo claro revisando la historia, pero creo que fue esta chica, Luer, la que diseñó este tipo de sistema, ¿no? Y dentro del sistema Luer hay dos tipos, el Luer Lock, que conocemos, que es el de rosca, y el Luer Slip, que no es tan conocido, pero que lo vemos diariamente, que se une por fricción, que es el de las jeringas que no van a rosca, ¿no? Como anécdota. Bueno, es muy interesante. Gracias, Jean-Amélie, por universalizar las conexiones. Por lo menos en las vías no nos tenemos que estar peleando con diferentes marcas. Qué bueno. Pues recapitulando un poco, decíamos eso, que el catéter periférico posee dos extremos, uno intravascular y otro, la conexión Luer, que nos acaba de explicar fantásticamente Pablo. Estos catéteres suelen estar fabricados en poliuretano, para disminuir sobre todo la trombogenicidad. Los catéteres suelen venir montados sobre una aguja hueca, biselada y afilada con láser. Esta aguja presenta una cámara de retroceso proximal que se llena de sangre para avisar de la posición intravascular de la punta cuando pinchamos, y además tiene un filtro que permite la salida de aire conteniendo la sangre. Todo ello, que es lo que hemos escrito, viene empaquetado en una funda protectora. Además, algunos modelos tienen sistemas de seguridad activos o pasivos que cubren la punta de la aguja cuando ésta se separa del catéter para evitar pinchazos. Pinchamos la vena, canalizamos con el catéter y al retirar la aguja, esta se cubre para que no nos pinchemos, como nos ha ocurrido a todos muchas veces. Y Luis, perdona que te interrumpa. Te voy a transmitir una pregunta aquí y probablemente para la audiencia. Quiero saber la sensación que tienes. A mí, por lo menos, me da una sensación de plena satisfacción cuando canalizas una vía periférica y la cámara de retroceso que acabas de describir se llena de sangre, ¿no? Es cuando dices, ¡ah! La he cogido, ¿no? Sí. Sí. No sé, ¿qué sensación tienes tú? No sé si hay psiquiatras en la audiencia, pero podrían analizar este trastorno que desarrolla todo anestesista de la satisfacción al canalizar un vaso, pero bueno, creo que también nos pasa con las vías centrales en la jeringa, nos pasa colocando un tubo de tórax, nos pasa intubando. Siempre que conseguimos acceder a una cavidad anatómica nos invade una sensación, no sé cómo describirla, de orgullo / satisfacción / alegría. El olor de la victoria, ¿no? Que decía, ¿no? En Apocalipsis Now, ¿no? Ostras, qué duro. Bueno, pues nada, perdona, continúa. Pues sí, continuamos. Entonces eso, hemos hablado del extremo plástico del Avocat, hemos hablado de su conexión, hemos hablado de la funda que lo envuelve y de la aguja con sistema de protección automático o no. El tema del cono de conexión, Luer, como decíamos antes, sirve para diferenciar los distintos catéteres por un código de colores según su diámetro. Este diámetro se mide en Gauge y está correlacionado con el flujo máximo de cristaloides que puede proporcionar el catéter. Es un tema el de los Gauge y el calibre de los catéteres, que tiene bastante miga. Entonces vamos a detenernos un poco aquí. El sistema Gauge, escrito, y perdón por mi pronunciación, Gauge, con G como suena, no es un sistema lineal y viene definido por tablas de conversión. No existe una ecuación que permita la conversión directa, ¿no?, entre Gauge y milímetros o unidades del sistema métrico decimal. Este sistema está basado en el Birmingham Wire Gauge, un sistema creado en Reino Unido en el siglo XIX para alambres metálicos. Lo más estandarizado entre los diferentes catéteres es el diámetro externo, variando según el fabricante el diámetro interno en función del grosor y de la longitud del catéter, y con ello el flujo resultante según la ley de Poiseuille. No vamos a detenernos a revisar en profundidad la ley de Poiseuille, aunque dejamos la ecuación en los documentos anexos del episodio, pero grosso modo los principales determinantes o los principales condicionantes a favor del flujo de un vaso van a ser la diferencia de presión entre los extremos y, sobre todo, el radio de ese catéter, ¿no? El radio del catéter es un elemento que en la ecuación de flujo de Poiseuille está elevado a la cuarta potencia. Es el principal determinante del flujo.
Y en el extremo opuesto, de las características del catéter que más van a dificultar el paso de flujo es la longitud, ¿no? Entonces, un poco por resumir y por transmitir una idea intuitiva a la audiencia, cuanto más corto y más grueso sea un catéter, mayor flujo de cristalitos por minuto nos va a administrar. No sé si ha quedado más o menos esto claro, Pablo. Totalmente claro, vamos, y además es una idea fundamental del episodio, ¿no? Efectivamente. Por dejar explicado el código universal de la libre de catéteres, vamos a explicar que tenemos 7 colores que definen 7 grosores de catéter, ¿no? Yendo de más grueso a menos grueso, tenemos en primer lugar el color naranja, es el Avocat, el catéter de 14 gauge o 14G, como solemos decir aquí en España, que es un catéter grueso que permite flujos de entre 250 y 300 mililitros por minuto, ¿eh? Una lata de Coca-Cola, como me dijo a mí una vez un adjunto, que me pareció también muy representativo por minuto. Un poquito menos grueso tenemos el catéter de conexión gris, el 16G, que tiene flujos entre 180 y 220 mililitros por minuto. Un poco más fino, el catéter verde, 18G, con flujos de entre 100 y 140 mililitros por minuto. Un poco más fino, el catéter rosa, 20G, con flujos de entre 60 y 80 mililitros por minuto. Más fino todavía, el azul, 22G, que tiene flujos de entre 35 y 45 mililitros por minuto. Más fino todavía el amarillo, que es el 24G con flujos de 20 y 25 mililitros por minuto. Y más delgado, más fino todavía, un catéter que es el morado, 26G con flujos de entre 10 y 15 mililitros por minuto. No sé, Pablo, si tú alguna vez has usado un Avocat o una vía morada. Yo nunca, la verdad, tengo que reconocerlo. En la vida lo vi. Yo creo que es como los billetes de 500, ¿no? Eran morados también, ¿no? Creo. Yo nunca lo vi. Creo que sí. Yo como anestesista nunca me han pagado en billetes morados. Efectivamente. Así las cosas, esperamos que quede clara esta descripción. También dejaremos una tabla en el material adicional del episodio. Bueno, entonces, Luis, como conclusión de lo que acabas de decir y lo que he entendido, ¿no? Es que no es tan importante los gauge, o bueno, sí es importante, pero que hay variaciones entre fabricantes, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, que sobre todo tenemos que fijarnos en el flujo orientativo de cristaloides que pueda administrar cada uno de los catéteres, ¿no? Y fijarnos en eso a la hora de manejar un paciente en shock hipovolémico, ¿no? No sé. Sí, efectivamente, te acuerdas un poco tener una idea intuitiva de cuáles son los catéteres que dan más flujo, cuáles son los que menos, y usarlos consecuentemente en cada paciente. Evidentemente, saberse los milímetros de cada Avocat o los mililitros de flujo que pueden dar, pues bueno, no es estrictamente necesario si uno sabe cuáles son los que más dan, cuáles son los que menos y cuándo usar cada uno, efectivamente. Qué bien, pues muchas gracias por tu explicación. Y bueno, una cosa que a mí me estresaba mucho durante cuando era residente en los primeros años, la técnica de canalización, ¿no? O sea, es una cosa que es una habilidad básica para un anestesista, ¿no? Canalizar accesos venosos periféricos. Pero al principio pues tiene un entrenamiento, ¿no? Y yo la verdad que durante mi rotación en cirugía general tenía una adjunta que se burlaba mucho de mí y le decía, otra vía que has roto, otra vena que has roto. Pero bueno, ya con el tiempo y con la paciencia de esta excelente adjunta, pues ya me he formado en esta habilidad básica como anestesista, ¿no? Pero bueno, recuérdanos un poquito en qué consiste la técnica de canalización, Luis, porfa. Por supuesto. Bueno, vamos a intentar desgranar esta técnica en diferentes apartados importantes para acometerla con éxito, ¿no? En primer lugar, un poco conectando con lo anterior, vamos a hablar de la selección del catéter o del Avocat, ¿no? ¿Qué grosor o qué longitud de catéter necesito? Pues un poco es acorde al escenario clínico, o sea, al volumen que quiero administrar o al tipo de fármaco, y acorde al vaso o al paciente que vayamos a realizar la canalización, ¿no? Más largo si es un vaso más profundo, o no tan largo si no es un vaso tan profundo. Aparte de tener en mente qué catéter vamos a usar, el siguiente punto importante es tener preparado todo el equipo necesario para llevar a cabo la canalización, ¿no? Simplemente por enumerar los componentes, pues en primer lugar es el Avocat o el catéter que ya hemos escogido, un compresor de plástico para aumentar la ingurgitación venosa del miembro donde vayamos a canalizar la vena, unas gasas estériles, una solución desinfectante, unos guantes no estériles, una jeringa con suero para purgar el Avocat una vez canalizada la vena, un tapón o un sistema de suero para conectar al Avocat y, por último, un apósito estéril para cubrir el Avocat una vez canalizada la vena.
¿Estás de acuerdo, Pablo? ¿Algo que quieras añadir a ese respecto? Bien, sí, no, me parece bien. La duda que tengo es sobre la solución desinfectante. ¿Podrías decir algo al Ajá. respecto o quieres comentarlo más adelante? Si quieres lo comentamos más adelante, pero en definitiva, en base a la bibliografía que he visto, mientras sea una solución antiséptica aprobada, ¿no?, para la canalización de vías, pues la mayoría de organismos responsables de la asepsia o del control de las infecciones te dicen que puede ser una solución alcohólica o una solución con clorhexidina o sin clorhexidina, ¿no? Tampoco hay un posicionamiento claro o estudios claros, al menos yo no los he visto, que respalden una sobre la otra. Vale, pues perfecto. Perfecto. Eso. Siguiente punto importante en la técnica de canalización. Hemos escogido el Avocat, hemos preparado todo el equipo necesario y ahora vamos a pensar dónde colocamos esa vena o ese catéter, ¿no? Idealmente, esto creo que son recomendaciones no pensadas en un inicio para el entorno perioperatorio, se habla de buscar venas en la cara dorsal de la extremidad superior, no dominante, ¿no? En caso de una persona diestra, pues sería el dorso de la mano izquierda. ¿Por qué? Pues por confort del paciente, por menor riesgo de movilización del catéter y menor incidencia de tromboflebitis o trombosis. Esto, no obstante, tiene que ponerse en contexto en el caso de anestesia o de cuidados críticos con la posición que tiene el paciente, ¿no? Si es un paciente que va en un decúbito lateral, en un decúbito prono, que los brazos están pegados encima de la cabeza, etcétera, pues se va a ver limitado esta prioridad por la posición del paciente. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de sitios, ¿no?, así generales donde se pueden canalizar vías venosas periféricas. En las extremidades superiores, como hemos dicho, lo ideal son las venas del dorso de la mano, ¿no? Estas venas drenan a través de un arco venoso dorsal en las venas cefálica, en la parte lateral, y basílica, en la parte medial del antebrazo. Estas dos venas están conectadas en la fosa cubital por las venas cubital y antebraquial medianas. Son las venas estas que vemos en el hueco del codo más prominentes cuando se hace un torniquete en el brazo. Vale. Estas venas que hemos citado anteriormente, la cefálica, que repetimos que es lateral o superior, y la basílica, que es medial, continúan por el brazo hasta su drenaje en la vena axilar. Estos serían los territorios venosos más frecuentes de canalización en las extremidades superiores. En las extremidades inferiores tenemos las venas del plexo dorsal del pie. Estas convergen en las venas safenas menor y mayor en la pierna. En el cuero cabelludo también se pueden canalizar venas. Es un lugar muy típico en los neonatos o en los niños pequeños, sobre todo tras el fallo o la imposibilidad de canalizar venas en los miembros, ¿no? Pues normalmente se pueden canalizar venas frontales, temporales superficiales, posteriores auriculares o occipitales. Luego, por último, viene la parte que más nos gusta a los anestesistas, que es la de la improvisación a la hora de canalizar venas. Pues cualquier sitio que se te ocurra y que tenga buen acceso, ¿no?, en medio de una crisis o de una urgencia, es subsidiario de recibir un Avocat, ¿no? Seguro que recuerdas un compañero, bueno, un adjunto, ahora compañero nuestro, que le encantaba coger la vena yugular externa cuando tenía que administrar volumen, sobre todo en pacientes con brazos pegados o con mal acceso. Pues nada, ¿y ahora qué selección o cómo seleccionarías el vaso a puncionar? Dentro de cada miembro. Perfecto, pues lo ideal, ya hablando propiamente de la vena, como nos dice Pablo, es buscar venas que sean rectas, venas lo más distales posibles y venas que no sean ramificadas, ¿no? Se supone que en cada posible bifurcación o ramificación puede haber válvulas venosas que dificulten el paso del Avocat. Estas venas deben ser turgentes, deben ingurgitarse cuando se aplica el torniquete. Idealmente no deben ser rígidas y, sobre todo, no deben ser pulsátiles, porque entonces es que no son venas, son arterias. Y eso en este episodio no lo queremos pinchar. Es un pequeño detalle. Pequeño detalle, efectivamente. He visto un detalle que me pareció muy interesante, que es que hay guías o artículos que hablan de un ratio entre el catéter y la vena, ¿no? El grosor o el diámetro del catéter no debe superar más del 30-40% del diámetro de la vena funcionada, por no dañar la vena y porque se asocia a una tasa de éxito mayor, ¿no? Además, se suele especificar que al menos un tercio de la longitud del catéter debe estar situado intraluminal, ¿no? Puede estar parte expuesto a la hora de fijar el dispositivo, pero al menos un tercio intraluminal. Y aparte, este ratio de diámetro entre la boca y la vena es importante para mantener un ratio de hemodilución del fármaco o del suero que se aplica más o menos mayor o igual a 3, ¿no? Esto quiere decir que debe haber 3 partes de sangre por cada parte de fármaco que se administra. Esto sobre todo va encaminado a minimizar el daño de la vena por agentes irritantes.
Sí, ¿no? También es una de las medidas que se emplean cuando utilizamos la ecografía, ¿no? Para canalizar accesos venosos tanto centrales como periféricos, medir el diámetro de la vena para saber si es más o menos esa relación, ¿no? Si cumple esa relación, ¿no? Para evitar Sí, este riesgo de tromboflebitis, ¿no? efectivamente. Me parece muy Sí. interesante eso. Por supuesto. Y por último, en lo que se refiere a la técnica, vamos a hablar de propiamente la maniobra, ¿no? del operador para insertar este Avocat. Para este fin nos vamos a servir de unas recomendaciones de la OMS del año 2024 para minimizar las complicaciones infecciosas en la canalización de catéteres periféricos, ¿no? Entonces vamos a enumerar una serie de pasos que vienen en estas guías que, si te parece, Pablo, podemos ir comentando uno por uno si te surge alguna duda. Venga, En perfecto. primer lugar, perfecto. En primer lugar, recomiendan limpiar y desinfectar el espacio de trabajo donde vayamos a canalizar la vía. En nuestro caso, pues bueno, la reanimación o el quirófano o la sala de técnicas de dolor donde nos encontremos, ¿no? Limpiamos la zona y el espacio de trabajo y reunimos todo el material. Antes de tocar al paciente, debemos realizar, como siempre nos recuerda la OMS, el momento de higiene de manos. Colocamos a nuestro paciente de la forma que esté más cómodo y nos permite a nosotros un acceso fácil al lugar de punción. En ese Sí. momento escogemos dentro del miembro la vena de acceso. Sí, perdona que Como te hemos... interrumpa ahí, Luis. Yo Claro, creo que para cualquier técnica, y esto siempre lo repito, cualquier técnica tenemos que estar en una posición cómoda. Tal vez es en lo que más tiempo tenemos que gastar, amén. ¿no? Yo creo que es el mayor tip, ¿no? Para cualquier procedimiento. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que los anestesistas somos muy sufridos, ¿no? Estamos acostumbrados a lo mejor a estar ahí con un paño encima de la cabeza, aguantando la bolsa de ventilación con la pierna y mientras tanto allí intentando canalizar la vena. Pues no, Sí, mal hecho. Hay que estar cómodo, hay que estar tranquilo, hay que tener el material accesible. Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. aumentando la tasa de éxitos, ¿no? Pues Siempre, bien, siempre. perdona, pues continúas, Luis, si quieres. Adelante, eso, espacio limpio, material colocado, manos lavadas, colocamos al paciente exponiendo el miembro y la vena que vayamos a usar y después de haber tocado al paciente nos volvemos a lavar las manos, como siempre nos recuerda la OMS. Abrimos el material y lo colocamos de forma accesible sin comprometer la esterilidad y dejamos una torunda o un pequeño cacito con la solución desinfectante que hayamos escogido. Después abrimos el Avocat y lo colocamos en la zona de trabajo. Con todo el material expuesto, colocamos un torniquete idealmente estéril o de un solo uso sobre el brazo o la pierna o el miembro del paciente que hayamos escogido. Volvemos a lavarnos las manos y después nos colocamos guantes que no tienen por qué ser estériles. Aunque tengamos estos guantes que no sean estériles, es importante no tocar superficies potencialmente contaminadas. Muy bien. Después vamos a proceder a la desinfección y secado pasivo del punto de punción, lo que hemos discutido antes. Pues en base a las guías o los artículos que he visto, no se mojan mucho respecto al tipo de solución empleada. Dicen que puede ser un desinfectante que contenga o no clorhexidina, pero yo no he visto ninguna recomendación específica. No sé si tú a este respecto has visto algo, Pablo, o tienes tú alguna preferencia personal. No, hay diferentes estudios ahí, ¿no? Que compara la clorexidina al 0,5, al 2, el alcohol al 70%, Ujú. pero no. Lo que sí que es importante a la hora de aplicar un desinfectante es esperar un tiempo para que haga efecto, ¿no? Para reducir las unidades formadoras de colonias, o sea, el crecimiento bacteriano, ¿no? A ese Ujú. nivel. Que Totalmente. No, que no, muchas no, veces, no secarlo. muchas veces pecamos, ¿no? Porque vamos demasiado rápido en eso y no le dejamos dar el tiempo necesario, ¿no? Al antiséptico. Totalmente. Eso. Entonces hay que dejar secar, no secar nosotros. Ujú. Muy bien, pues una vez desinfectado y seco el posible punto de punción, procederemos a realizar la punción e inserción del catéter, muy importante, sin tocar el punto de punción con las manos. Si se toca, se considera que ese punto está contaminado y debe volver a limpiarse. En caso de accesos difíciles, en los que no se pueda canalizar la vena sin tocar el punto de punción, sí que deben emplearse guantes estériles, ¿no? No podemos tocar con un guante no estéril o con el dedo la piel que acabamos de desinfectar y atravesarla con una boca, porque se supone que vamos a arrastrar a tejidos profundos o intravascular posibles bacterias de la piel. Esta idea es Fundamental. fundamental, ¿no, Luis? Porque muchas veces empezamos a toquetear, ¿no? La zona Sí, 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 o sí. eso, ¿no? Y no lo tenemos en consideración. O sea, donde la zona limpia, aunque no están recomendados guantes estériles, Ujú. no hay que tocarla, ¿no? Porque donde vamos a puncionar, ¿no?
Sí, sí, sí. No me puedo resistir a preguntarte, Pablo, porque a mí es una, es una imagen que siempre me vuelve loco, me deja Creo que ojiplático. sé por dónde vas a ir. Dime. Esta imagen de alguien que lleva puesto un guante, pero Vale. tiene la yema del dedo o el dedo expuesto o recortado y toca como si nadie le estuviese viendo la zona funcional. Me encanta, la verdad. Yo Es increíble. le voy a poner un nombre, técnica del guante ciclista o Total, técnica del guante del fotógrafo. totalmente. La técnica Bueno, de fotógrafo de ciclista no nos gusta, no está aprobada en este podcast para la canalización de venas. bueno, continuemos. Centrémonos, por favor. Decíamos entonces que tenemos que dejar ese punto limpio y seco y procedemos a la punción del catéter. Estrictamente, el abocato, el catéter, debe sostenerse con la mano dominante, mientras la mano no dominante estabiliza la piel y el vaso a funcionar, ¿no? Pues para que no se deslice la piel ni se mueva el vaso cuando pinchamos. La punción debe hacerse más o menos a 45 grados hasta que observemos un relleno de esa cámara de retroceso de la que hablábamos antes con sangre. Una vez se empieza a rellenar esta cámara, podemos disminuir un poco el ángulo del catéter o del sistema y avanzar el abocat sobre la aguja hasta que tengamos el conector, si no es a ras de piel, pues por lo menos un tercio dentro del vaso. Acto seguido, deberemos liberar el compresor aplicando presión proximal a la vena puncionada para evitar que refluya y que se extravase la sangre. Conectaremos después el catéter al sistema de suero, a un tapón o a una llave sin comprometer la esterilidad, valorando después la permeabilidad o la extravasación del fármaco, pues, o con la jeringa con suero que teníamos precargada o conectándolo a un sistema de administración de suero. Después colocamos un apósito estéril sobre la vía que sirva de anclaje y de cobertura del punto de punción. Idealmente deberíamos usar un apósito oclusivo, semipermeable y transparente que permita la valoración periódica de la vía y del punto de punción. Aquí por fin consideramos que la vía está canalizada, podemos desechar el sistema de inserción y el resto de residuos según el protocolo local, limpiamos la superficie del carro de trabajo, nos quitamos los guantes y siempre, siempre, siempre higiene de manos después de acabar. Muy bien, oye. Y bueno, Luis, ¿hay alguna recomendación, como por ejemplo en la vía aérea difícil, ¿no? Que cuando, Sí. o sea, tenemos una vía aérea, sé que no es comparable, ¿no? Tal vez, ¿no? Una vía aérea Ujú. difícil que canalizar un Sí. acceso venoso periférico. Pero ¿cuántos intentos o hay alguna recomendación en cuanto de número de punciones realizadas a un paciente o alguna cosa en las guías? Ujú. Pues esto, bueno, como todo en la ciencia es subsidiario de hacerse un mundo, ¿no? Pues existe en inglés, que el nombre es buenísimo, el concepto DIVA, Difficult Intravenous Access, ¿no? Y está definido la DIVA o o la vía venosa difícil cuando la persona, el sanitario que intenta canalizar esa vía, hace más de 2 intentos fallidos usando técnicas tradicionales, ¿no? O si esto ya ha ocurrido en el pasado, que ese paciente está etiquetado como vía venosa difícil. Típicamente, pues pacientes con gran dificultad de canalización de venas, pues sabemos que son los niños, los pacientes obesos, las embarazadas, gente con tono de piel muy oscura, gente con antecedentes de quimioterapia, uso de drogas intravenosas o pacientes que están en shock. No sé si te ocurre algún ejemplo más así prototípico de gente con dificultad para canalizar una vía periférica. No, te quería hacer una pregunta. Sí, Si el acrónimo de sí, DIVA sí. lo puso Melody en Eurovisión. Ojalá todo nuestro apoyo en retrospectiva para, para Melody. Bueno, continuemos. Perdona este Nada, nada. chascarrillo, pero bueno, era por romper un poco el No hielo. podía resistirte. No, sí, yo soy muy fan de Melody. Bueno, ¿y qué intervenciones tenemos que hacer para aumentar el éxito a la hora de canalizar una vía venosa? Ya hemos hablado de colocarnos adecuadamente o optimizar la ergonomía, ¿no? Pero Efectivamente. dinos algún tip más, ¿no, Luis? O que Ujú. alguna... Bueno, pues clásicamente, y por supuesto esto también está recogido en la literatura, una cosa típica que también nos enseñan de residente, dar unos pequeños golpecitos sobre la vena pues con la mano o con el dorso de los dedos. También se puede frotar el área con una torunda con antiséptico un poco más vigorosamente de lo que es estrictamente necesario para intentar que esas venas reaccionen y se dilaten. Está también descrito emplear el manguito de tensión como compresor. A mí es una cosa que personalmente me gusta hacer. En la mayoría de los monitores de quirófano o de críticos o de consulta actuales tienen una función dentro de la toma de tensión que es venopunción, ¿no? Que esto pues
mantiene de forma continua, creo que son, no sé, son 1 o 2 minutos, una presión de inflado de manguito en torno a 40-50 milímetros de mercurio, ¿no? Lo que actúa como un torniquete, pero bueno, más fuerte y más grande, ¿no? Rodeando más área de la circunferencia del brazo. Otras técnicas menos comunes puede ser aplicar compresas templadas sobre el miembro o incluso sumergir la extremidad en agua templada. Y también he visto descrito aplicación tópica de gliceril tinitrato, que es un vasodilatador. Buah, eso no lo había escuchado nunca, Luis. Y yo es lo que sí que he escuchado, vamos, he leído recientemente a través de Inisora que utilizar la banda elástica que se utiliza Ajá. para hacer la isquemia en un procedimiento traumatológico, por ejemplo, Sí. aplicarla de forma desde proximal a distal. En vez de Ujú. distal a proximal, como utilizamos para hacer la Sí. isquemia, Sí. hacerlo desde proximal a distal para de esta forma concentrar más, hacer una congestión venosa a nivel distal y visualizar mejor estas vías periféricas, sobre todo en pacientes con gran dificultad para la canalización, como pueden ser niños, ¿no? Y, Mm, y personas obesas. qué interesante, la verdad es que, o sea, yo Eso. nunca lo he visto hacer, Y pero luego, es interesante. ya como experto en canalización de accesos venosos periféricos, te quería hacer una pregunta porque a mí durante la residencia alguna vez sí que me han dicho, bueno, si tienes dificultad, en vez de usar la clorexidina, utiliza alcohol como antiséptico porque se van a Ajá, dilatar mejor las venas. ¿Qué tiene ajá. esto de cierto? ¿Has leído algo en la literatura? Yo, la verdad que he leído alguna cosa, pero no me queda del todo claro. No sé si está totalmente descrito, si es ciencia ficción o no sé. No, También saber la opinión de la audiencia. efectivamente, estamos abiertos a todo tipo de opiniones y comentarios. La verdad es que sin ver ningún estudio, ¿no?, riguroso o de gran calidad, sí que está descrito que la aplicación tópica de alcohol pues tiene un efecto vasodilatador venoso, ¿no?, por el etanol, y que además aumenta la afluencia de sangre a la piel y puede dar un poquito de sensación de calor en el paciente. Pero repito, no he visto, aunque sí está descrito, no he visto ningún estudio de gran calidad metodológica que lo demuestre. Mira, yo lo he estado Pero sí, sí. buscando para este podcast y no he Ujú. conseguido eso, ningún estudio que compare número de punciones entre una técnica antiséptica y otra, o la aplicación de alcohol frente a otras técnicas. La verdad, pero sí que no sé si lo has oído tú alguna vez eso, que te he Sí, dicho sí, de... yo lo he escuchado y mi sensación subjetiva como operador es que ocurre, ¿no? O quizá también es un poco sesgo mío, pero sí que lo he hecho, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor me dan clorexidina para desinfectar, pero veo que la cosa está difícil y digo, no, dame alcohol, que esto pica, esto cura y esto saca las venas para afuera. El dolor cura, ¿no? Efectivamente. Pues bien, bueno, Muy bien, continuemos, volviendo un ¿no? poco a las intervenciones para aumentar el éxito de canalización, simplemente como anécdota, destacar que históricamente se ha llegado a hacer una incisión en la piel y una disección roma para llegar a hacer una canalización directa de la vena, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, esta técnica está en desuso porque tenemos el estándar o la técnica de referencia para las vías venosas difíciles, que es el ultrasonido, ¿no? Pues gracias al eco, la verdad es que es mucho más fácil canalizar venas en pacientes difíciles. Es una técnica, pues bueno, muy rentable, pero por supuesto que requiere su conocimiento y su entrenamiento. Además, ahora mismo están en auge unos dispositivos basados en luz infrarroja para detección de los vasos. No tiene, o sea, tienen evidencia favorable actualmente científica, pero es de baja calidad de momento. Yo la verdad es que solo los he visto en vídeo. No sé si has tenido tú la oportunidad, Pablo, de ver estos dispositivos de luz infrarroja en directo alguna vez. No, en directo no. La verdad que es como de ciencia ficción, ¿no? Cuando lo ves en vídeos, pero no he tenido la posibilidad Sí, sí, vamos, tiene buena pinta. A mí no me importaría que me dejasen uno para para probarlo. probarlo, ¿no? Sí, yo también. Y Joder. por último, a mí sí que me gustaría decir que, bueno, pues que no hay que empecinarse, ¿no? Ni como bromeábamos antes, ser sádicos con los pacientes. Si vemos que realmente es difícil canalizar una vía venosa periférica, que llevamos varios intentos y no somos capaces, pues que podemos pensar en otras vías de administración, ¿no? Pues un poco según la urgencia, se puede administrar medicación oral, se puede administrar intramuscular, se puede administrar intraósea o, pues si tenemos tiempo y la situación lo permite, pues se canaliza una vía central, pues o una vía central de acceso periférico.
Muy bien. Y sí, la verdad que sí, que lo de valorar la vía oral, siempre tenerlo en cuenta. Hombre, en técnicas anestésicas no vas a planteártelo, pero en la planta muchas veces que nos solicitan canalizar vías venosas por malos accesos, pues siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, la Efectivamente. clásica pregunta, Luis, es Ujú. si vamos a puncionar o a canalizar una vía venosa periférica en una zona donde hay vello, conviene rasurarla, ¿no? ¿O cómo está el tema? Sé que es una pregunta que igual mucha gente tiene la respuesta, pero bueno, no está mal Sí, refrescarla. bueno, es un poco, yo creo que son recomendaciones un poco trasladables a las recomendaciones de asepsia y antisepsia de los cirujanos, ¿no? De cuando se hace una intervención quirúrgica. Si es una zona que tiene mucho vello, lo ideal es retirar este vello sin comprometer la integridad de la piel, ¿no? Se puede pues retirar con tijeras o con algún dispositivo poco abrasivo, pero desde luego afeitar ese vello con una cuchilla o con una maquinilla eléctrica a ras de piel provoca pues pequeñas abrasiones, ¿no? Pequeñas soluciones de continuidad en la piel que pueden aumentar el riesgo de infección local. Perfecto. ¿Y qué me puedes decir de las complicaciones de esta técnica? Muy importante, ¿no? Siendo estrictos y tratando este procedimiento, hablamos de indicaciones y, por supuesto, hablamos de complicaciones. ¿Qué problemas podemos tener canalizando una vena? Pues desde luego, y aquí levanto la mano como persona débil que soy, en primer lugar, los síncopes durante el procedimiento, ¿no? La gente como yo, pues altamente reactiva o con alto miedo a las agujas, paradójico para ser anestesista, pues eso, pues puede sincopar ante la sensación de dolor o de punción. Es por ello que recomendamos mejor coger las vías con el paciente pues reclinado o incluso tumbado, ¿no? Para evitar esta complicación. Podemos tener fallos, como hemos dicho antes, por dificultad de canalización del vaso. Podemos tener daños nerviosos o vasculares por trauma directo con la aguja de canalización la vena. Muy importante en caso de puncionar una arteria, pues recordarla, hacer hemostasia local comprimiendo. Podemos tener, una vez canalizado el catéter, una migración, ¿no? Que pues por movimiento se mueva o se desplace. Podemos tener extravasaciones de medicación. Y por último, una de las más temidas, podemos tener infecciones locales, ¿no? Desde una flebitis solo en el vaso canalizado, que se extienda a una celulitis y los tejidos blandos, e incluso pues, hay casos descritos de sepsis por una vía periférica infectada. También podemos hablar en el caso de la sangre de trombosis o de embolismos vasculares y embolismos aéreos o artificiales, ¿no? Pues por aire o por cuerpos extraños que se puede introducir a través de la vena. Y por último, aunque es también extremadamente raro, de una anafilaxia, que suele ser debida normalmente cuando ocurre a los fármacos, no a los materiales del catéter. Muy bien. ¿Y las contraindicaciones? ¿Cuándo no debemos canalizar una vía venosa periférica? Pues bueno, pues como casi todo en medicina, no existen contraindicaciones absolutas, ¿no? Se habla siempre pues un poco de valorar en cada caso, en cada paciente, el riesgo versus el beneficio de obtener el acceso vascular. Contraindicaciones relativas pues son la coagulopatía, las infecciones locales o quemaduras o compromisos de la piel a nivel del punto de punción. También, pues, pacientes que estén linfadenectomizados, pacientes que tengan fístulas arteriovenosas en ese miembro o pacientes que tengan ese miembro con una trombosis venosa. En caso de necesidad de terapias prolongadas o uso de drogas vasoactivas o uso de fármacos de gran osmolaridad, más o menos osmolaridades superiores a 600 o 900 miliosmoles litro, pues tenemos que pensar que aunque podemos usar transitoriamente una vía periférica para estas medicaciones, pues que a la larga, ¿no? O lo antes posible debemos pensar en canalizar una vena central o una vena central de acceso periférico. Como decíamos antes, pues es individualizar en cada caso según la urgencia y según la necesidad esas posibles contraindicaciones. Pues, y bueno, Luis, y has comentado que como contraindicaciones la mastectomía o las linfadenectomías, pero ¿me puedes explicar un poco más, con más detalle este tema? Porque la verdad que me preocupa en este tipo de pacientes, ¿no? Sí, la verdad es que clásicamente yo también era una cosa que hasta revisar este tema lo tenía un poco como tabú a la hora de coger una vía, pero mira, han salido recientemente unas guías de acceso vascular seguro en septiembre de 2025 en los que hacen un apunte específico a ese tema, ¿no? Sí que dicen que no es una contraindicación absoluta la mastectomía o la linfadenectomía axilar o la resección de nódulos linfáticos para la canalización de vías periféricas, pero que esto debe hacerse pues para periodos cortos de tiempo, ¿no? Pues estoy pensando en una intervención o en una administración puntual de un fármaco o de un medicamento. Solo pues
prohíben o no recomiendan claramente la colocación de catéteres venosos centrales de inserción periférica, ¿no? La clásica PIC, en brazos que tengan un linfedema evidente o un riesgo alto de linfedema, ¿no? Estos dispositivos, como son para más largo tiempo, pues sí que debemos evitarlos activamente en esos miembros. Pero, repito, para una intervención corta o para la administración puntual de un tratamiento, si no tenemos otra alternativa clara o mejor, no habría problema por canalizar ahí una vía periférica. Qué bueno esa nueva actualización, la verdad, porque era un tema tabú, ¿no? El tema de canalizar una vía venosa periférica en pacientes con linfadenectomía, ¿no? Y bueno, y en cuanto a la noradrenalina por vía periférica, ¿qué me puedes contar al respecto, no? Sí, también es un tema controvertido, aunque yo creo que cada vez más, sobre todo desde las guías de Surviving Sepsis del año 2021, es una cosa que ya está cada vez más en la práctica clínica, ¿no? Pues bueno, un poco volviendo a los mismos preceptos de antes, ¿no? Pues una medicación potencialmente irritante o vasoconstrictora, no habría problema en administrarla siempre y cuando se haga por periodos cortos de tiempo. Más o menos lo que dice la evidencia es que debería ser menos de 12 horas. Lo ideal es insertar catéteres pequeños, entre 20 y 22G, en venas grandes por encima de la muñeca y debajo de la fosa cubital, debiendo tener también otra vía libre para administrar medicación, ¿no? Que no se administren en la misma línea las aminas con otros fármacos. Los pacientes deben ser monitorizados de una forma estricta. Es ideal que el fármaco, si se administre por vía periférica, ¿no?, esté diluida, más o menos la dilución que se propone suele ser entre 4 y 10 miligramos en 250 mililitros de glucosa. También advierten que no se deben superar dosis de 0,2 microgramos kilominuto o 0,2 gammas. Aquí, por ejemplo, mira, es un tema interesante, no he encontrado la puntualización, aunque espero que se refieran a eso, si es noradrenalina base o noradrenalina tartrato, ¿no? Pero yo aquí hablo desde el protocolo local de mi hospital. Nosotros usamos como límite el 0,2 de noradrenalina base. Y por último, es importante saber que si se administran vasopresores, especialmente noradrenalina por vía periférica, tiene que haber un protocolo de tratamiento de la extravasación, ¿no? Pues debe estar contemplado que puede ocurrir esta complicación, debe estar enterado el personal en su reconocimiento y tener opciones de tratamiento a mano, ¿no? Pues como la fentolamina o el gliceriltrinitrato del que hablábamos antes, ¿no? Vasodilatadores tópicos o que se pueden inyectar en esa zona en la que se ha extravasado la mina y que puede tener una necrosis tisular por vasoconstricción. Muy bien. Yo creo que no, a día de hoy no hay ningún anestesista que no haya utilizado noradrenalina por vía periférica, ¿no? Yo creo que es una respuesta que estaba clara, pero bueno, está bien siempre establecer esos objetivos o esos límites que no se deben de rebasar o esa vigilancia que tenemos que seguir, ¿no?, a la hora de aplicar noradrenalina por vía periférica. Y en cuanto a la prevención de infecciones asociadas a catéteres venosos periféricos, ¿qué recomendaciones hay que seguir, ¿no? Pues mira, me encanta que hagas esta pregunta porque es un tema que ha motivado la creación de lo que te decía antes, ¿no?, de unas guías de la OMS. Es importante este tema pues porque las infecciones asociadas a catéteres intravenosos son unas de las más prevenibles dentro de la asistencia sanitaria, ¿no? Tiene una carga súper importante de morbimortalidad si si se deja progresar una infección profunda o si se aparecen patógenos resistentes a los antimicrobianos. Para que te hagas una idea de la magnitud del problema, describen que hasta un 70% de los pacientes que ingresan en un hospital o que requieren atención sanitaria se llevan una vía periférica, ¿no? Por lo tanto, hay un gran porcentaje de la población en riesgo de desarrollar una infección asociada a un catéter periférico. Te digo que entonces, poco me parece, 70% de los que ingresan. También me sorprendió. Yo o sea, bueno, creo que el matiz realmente es de atención sanitaria, no de ingreso. Si yo de ingreso, seguramente sea mucho más alto. Debe ser el 70% de los que requieren atención sanitaria, ¿no? O sea, bien pensando en servicios de salud, centros de salud, servicios de emergencia, etcétera. Pues muy bien. Muy bien. Por último, sí que me gustaría explicitar o enumerar una serie de recomendaciones que hace la OMS a este respecto, ¿no?, para minimizar las infecciones asociadas a los catéteres vasculares periféricos. Destacar que son las siguientes. En primer lugar, realizar una formación y evaluación reglada y periódica del personal sanitario en las indicaciones, uso y medidas de control de las infecciones asociadas a estos dispositivos.
Pues también es muy importante la formación y aplicación de la higiene de manos, los clásicos 5 momentos de la OMS, y que si se puede se siga el protocolo que hemos descrito antes de canalización de vía venosa sin contacto, ¿no? No tocar el punto de punción, desinfectar la piel con antiséptico, emplear guantes no estériles, idealmente casi siempre, y están exentos el caso de canalización de neonatos, ¿no? Ahí se permite el no emplear guantes aunque no sean estériles. También hablan de que es muy importante emplear un set estandarizado para la canalización, ¿no? Intentar usar siempre el mismo material y que todo el mundo esté al tanto de ello. No abogan de momento por un uso rutinario del ultrasonido. En lo que se refiere a la zona de canalización, sí que hacen énfasis en priorizar los miembros superiores sobre los inferiores. Inicialmente, pues intentar tener acceso distal a la fosa cubital. También explicitan que en neonatos o en niños no usar la zona del cuero cabelludo salvo que hayamos tenido fallo en otros territorios. También se mojan hablando del uso de un apósito estéril, aunque no hay una preferencia clara de oclusivo versus no oclusivo. No hay preferencia de uso de anestésico local o no, que recomiendan hacerlo en niños, ¿no? El clásico apósito EMLA que todos hemos visto. En adultos hay una recomendación clara. En referencia a la conservación del ABOCAT, no se pronuncian o dicen que no hay preferencia de uso o no de suero de mantenimiento, aunque sí recomiendan administrar suero después de cada medicación o purgar la vía con un suero heparinizado durante el mantenimiento, durante la revisión de la misma. Hablan de que es necesario realizar un recambio periódico de los sistemas de administración de medicación, en caso de tenerlos de forma continua, aunque no hay una preferencia de sistemas de acceso abiertos versus cerrados. Es importante realizar una evaluación periódica de los signos de infección para la retirada de una vía venosa periférica. Idealmente debería haber protocolos en cada unidad para la retirada temporal según pues, criterios de infección o según tiempos prolongados de uso. Y por último, en el caso de canalizarse catéteres periféricos de forma urgente o de forma no aséptica, pues por una situación de peligro vital o de necesidad, pues estos deben retirarse y sustituirse por otros canalizados de forma aséptica lo antes posible. Muy bien. Y ya que lo has mencionado, ¿y cuáles son esos 5 momentos que dice las recomendaciones, ¿no? En cuanto a higiene de manos, ¿no? Sí, por recordarla, porque yo creo que es muy importante esto, ¿no? Sí, la verdad que es una cosa que a veces nos tomamos a broma, pero es una intervención pequeña, ¿no? Pues que siendo un poco, bueno, iba a decir dramático, pero tampoco, no es una cosa que realmente puede salvar vidas, ¿no? El tener las manos limpias y no cambiar patógenos o no transmitirlos entre pacientes. Pues mira, son los 5 momentos ideales donde todo personal sanitario debe lavarse las manos, ¿no? O con solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Deben ser 1, antes de tocar al paciente; 2, antes de realizar una tarea limpia o aséptica; 3, después de estar expuesto a líquidos corporales de los pacientes; 4, después de tocar a un paciente; o 5, después de contactar con el entorno del paciente, ¿no? La mesa, la cama, la pared del cuarto, etcétera. Los 5 mandamientos. Los 5 mandamientos de la OMS para nosotros. Muy bien. Oye, pues nada, muchas gracias, Luis. Me ha encantado este refresh, ¿no? O este resumen de la canalización de accesos venosos periféricos. Sí, es un tema, bueno, espero que le guste a la audiencia, es un tema a priori básico, ¿no? De nuestro día a día, pero bueno, yo creo que siempre merece la pena tener claras estas cosas y sobre todo lo que más nos gusta, pues que la gente pues, nos comente sus preferencias o sus impresiones o cómo gestiona esta técnica del día a día y básico para la anestesia. Gracias al equipo de enfermería, ¿no? Por transmitirnos esos secretos ocultos que no querían que conociésemos, ¿no? A la hora de canalizar accesos venosos. Desde aquí un fuerte abrazo a todo el equipo de enfermería, que sin ellas no sería posible, ¿no? Os queremos. Y bueno, que por ir cerrando ya el capítulo, ¿de qué vamos a hablar en el próximo episodio, Luis? A ver, estoy ya impaciente, no me aguanto de saberlo. Pues, en primer lugar, Pablo, creo que tenemos que pedir perdón a nuestra audiencia, porque vamos a sufrir un pequeño cambio de programación. El siguiente episodio va a ser parte de una serie de 2 episodios sobre monitorización de la profundidad anestésica. Además, podemos anunciar con mucho orgullo que vamos a contar con un experto de primer nivel para hablar sobre el tema. Está mal que lo digamos nosotros, pero creemos que va a ser nuestro mejor episodio hasta la fecha. Así que nada, sin crear más expectación, nos despedimos y os esperamos a todos en 2 semanas. Hasta
Hasta aquí la anestesia de hoy. Recordad que somos lo que aprendemos. Os esperamos en nuestras redes sociales, Instagram y X, @hablandodeanestesia, y a través de nuestro correo electrónico hablandodeanestesia@gmail.com, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.